Hoy les voy a hablar de un problema con la masculinidad que ha aquejado a toda mi generación, creo. Ustedes dirán si se sienten identificados o no. Primero quiero aclarar que, como decía García Márquez en su autobiografía, la vida no es la que uno vivió, sino la que recuerda. Y cómo la recuerda para contarla. Ahora aquí viene mi historia. Yo fui criado en una ciudad pequeña, bastante tradicional y conservadora, en donde había muchísimo machismo. Ahorita, cuando yo recuerdo mi niñez, muchas cosas que relato parecen de película. Yo recuerdo que en las casas, por ejemplo, había unas repisas altas, así como uno ve ahora percheros a las entradas de las casas. Había repisas altas en donde, cuando había reuniones, los señores que llegaban a la reunión ponían los revólveres encima de las repisas para que quedaran fuera del alcance de los niños. Eso que ya se había reducido el uso de armas, pero a muchos contemporáneos míos de 15 años les regalaron un revólver. En mi casa había arma de fuego, en las casas de todos mis amigos había arma de fuego, y era lo más normal. Y eso que en mi casa pues había, pero no se usaba. Pero había gente que cargaba el revólver en la pretina. Bueno, eso les puede dar una idea. Adicionalmente, como yo lo percibía, los niños y las niñas eran separados al nacer. Se hacía una distinción muy fuerte de roles. Las niñas jugaban en la casa con muñecas, eran limpias, y a los niños nos parecían aburridas. Y los niños podían salir a jugar a la calle y ensuciarse y divertirse, subirse a los árboles. Y esa era una gran ventaja que teníamos los niños. Pero algo importante de ese entorno es que a las niñas les permitían expresar los sentimientos. Y a los niños no se nos permitía expresar los sentimientos. Se nos decía que los hombres no lloran. Además, los padres y las madres eran mucho más amorosas con las niñas. Pero los niños recibíamos amor especialmente de la madre, pero el padre no podía expresarle amor a un niño porque de pronto lo dañaba. Yo desde muy chiquito tengo en mis recuerdos que yo era un niño sensible, empático, compasivo. Recuerdo que una canción que nos enseñaron en el jardín infantil cuando yo tenía como 3 o 4 añitos era sobre un conejito que corría entre los maizales, y la canción terminaba diciendo: corre que corre, pobre conejo, porque la lluvia lo mojará. Y yo terminaba la canción y me ponía a llorar, y me decían: ¿por qué? Y yo decía: porque el conejito se va a mojar. Así de sensible era yo. Y recuerdo que en las películas veía que iban a maltratar a los animales o algo así, y lloraba. Y cuando el león se comía a la cebrita, lloraba. Y yo era muy llorón. Y por supuesto que eso era terrible en un niño criado en ese entorno en el que yo crecí. Y luego entré al colegio, y en el colegio los niños éramos unos trogloditas. El que eructaba más duro era el rey del grupo. Éramos cochinos. Hacíamos un concurso que era escupir flemas hacia el techo, y luego las flemas iban cayendo y se estiraban y el aire caliente las secaba y se formaban estalagmitas de flemas, y el niño que hacía la estalagmita más grande era el rey del curso y era digno de admirar. Y esas eran las habilidades que teníamos que desarrollar en ese entorno para sobrevivir. Ser el que hacía la estalagmita más grande o el que eructaba más duro. Y por supuesto ese era un ambiente misógino, excluyente, en donde cualquiera que medio fuera diferente podía ser víctima de bullying. De hecho, no existía el concepto de bullying porque era la norma. Todos nos hacíamos bullying unos a otros, y para mí era difícil encajar. Además, yo no era muy coordinado, entonces mientras todos los niños en el recreo jugaban fútbol, yo jugaba metegol tapa con un grupito de niños al margen. Afortunadamente nunca estuve solo, tuve mi grupito de desadaptados.
Que no me escuchen mis amigos. Mi canción favorita en la adolescencia era El baile de los que sobran. Bueno, y entré en la adolescencia. Y el modelo que yo veía en muchos sitios, no digo que en mi casa, porque digamos que mis padres tenían una forma de pensar muy diferente, pero veía a mi alrededor a muchos hombres casados que defendían su derecho a salir los viernes con los amigos a tomar trago, mientras las esposas se quedaban en las casas, juiciosas. Como la fiel Penélope, hilando en la rueca mientras Ulises estaba en sus aventuras. No se hablaba de feminicidio. Existía una figura legal en la cual un hombre, si encontraba a una mujer siéndole infiel, podía matarla, y luego un atenuante de su culpa era que estaba en estado de ira e intenso dolor y que había obrado en defensa del honor. Porque es que así eran los machos. Defendían su honor, y había juicios en donde los abogados se rasgaban las vestiduras mostrando la inocencia de su cliente, porque pobrecito, con ese dolor tan terrible y como había visto afectado su honor, había matado a su esposa con 40 puñaladas. Recuerdo, por ejemplo, que una vez estuve en casa de unas amigas muy queridas de mi adolescencia, y recuerdo que yo sabía que el papá les pegaba a ellas y a la mamá de ellas. Y recuerdo que estaba en la casa, vi como el señor dentro de su casa encendió un fósforo para prender un cigarrillo, y cuando terminó de prender el cigarrillo, le tiró a la señora, a su esposa, el fósforo encendido en la cara. Y el fósforo le pegó en la cara y rebotó y cayó. Y todavía estaba encendido cuando caía por la ropa de ella y cayó al piso. Y yo miraba eso como una película de terror. Y la señora se agachó, recogió el fósforo del piso sin decir palabra y lo botó en el cenicero o en la caneca, ya no me acuerdo. Y nadie dijo nada. Y seguimos hablando como si nada. Obviamente yo quedé traumatizado. Casi llego a las venas en la casa. Época de la conquista. Y mi profesor de conquista, alguien un poco mayor que yo, que hoy continúa soltero, ha tenido alguna acusación de abuso sexual y varias acusaciones de comportamiento inadecuado con las mujeres. Y él era el que me enseñaba cómo conseguir novia. ¿Cómo me enseñaba? Me enseñaba frases de cajón y comportamientos estereotipados de los galanes de las películas. Cosas que me salían súper forzadas. Que a cualquiera le salen súper forzadas. Recuerdo que me enseñó a escribir en las cartas de despedida cuando me echaran las novias, a escribirles, bueno, una carta de despedida en la que yo no me doblegaba, y yo les decía: jamás olvidaré lo que aprendí del amor estando contigo. Cuando yo lo que quería decir era: no me eches, no me eches. Estoy sufriendo. Odio el rechazo. Me voy a morir. Pero no, la consigna era no sentir, no sentir y no sentir. Y en esa época, de pronto yo descubrí el alcohol. El alcohol me quitó el dolor. Ese dolor que me producía esa profunda división que yo tenía entre lo que yo era por dentro y lo que tenía que mostrar ante la sociedad. La autoalienación y el autoabandono. Además, bajo la influencia del alcohol, uno podía llorar. Un hombre borracho podía llorar. El día que estaba enterrando a un ser querido muy cercano, o bajo la influencia del alcohol. Entonces, de alguna manera, al principio el alcohol me salvó la vida, porque yo iba para el suicidio seguro y para el bullying durante toda mi vida en la secundaria. Con el alcohol me volví rebelde, irreverente, se me quitó el miedo. Obviamente luego me pasó la cuenta de cobro, que fue peor que el remedio, pero eso ya es tema para otro video. Ahorita voy a hablar de la masculinidad. Entonces yo era hombre y era borracho, como debían ser los hombres de mi tierra, y salía de cacería.
Pero hay algo muy importante que yo vine a descubrir después, cuando dejé el alcohol. Y es que esa privación de emociones, ese bloqueo emocional, no solamente lo protege a uno del dolor, no solo le impide llorar y mostrar emociones. Aquí todo el mundo me mira. ¿Qué hace este tipo hablándole a una cámara? Con el tiempo me di cuenta de que uno no puede protegerse solo de unas emociones. Si uno escoge no sentir, se protege del dolor, pero se priva de sentir placer o gozo. Se priva de sentir la satisfacción de los logros alcanzados, de cada vez que uno supera un miedo o lo trasciende. Se protege del dolor que produce el despecho o el rechazo, pero al mismo tiempo se priva de sentir amor, ternura, cariño. Cuando uno se priva del amor y del gozo, no solo se priva de la explosión de fuegos artificiales que vienen con el primer beso, sino se convierte en un robot y la vida se convierte en un mundo inerte y sin gracia, en donde todo se ve en blanco y negro y parece que fuera de icopor y la comida sabe a cartón, y yo no quería vivir así. Sencillamente la vida así no me parecía que valiera la pena vivir. Comenzar a volver a buscar dentro de mí esa sensibilidad que había olvidado y había enterrado mucho tiempo atrás. Y comencé a escribir para buscar dentro de mí. Recuerdo que escribí El Refugio, que fue mi primer cuento. Hablaba de un tipo que vivía en una fortaleza, vidrios polarizados, en donde estaba completamente protegido del mundo exterior, pero al mismo tiempo recibía la luz y los sonidos atenuados. Y se había aburrido de esa calma. Y decidió salir un día a explorar el mundo exterior. Obviamente con una historia de amor y toda la cosa, pero esa era mi historia. Y ese cuento marcó un cambio en mi vida. Comencé a sentir. Y comencé a buscar sentir y expresar lo que sentía y entender lo que sentía. Y fue un proceso, no digo que fue de un día para otro, duró más de un año. Ese va a ser otro video. Le dije, estoy listo para amar. Y me saqué el corazón y salí con mi corazón en la mano. Recién sacado de mi pecho, palpitando todavía. Y se lo entregué a la primera que pasó por ahí. Y algo dentro de mí me decía, no lo hagas, no lo hagas. Mira las señales, escucha las sirenas de la policía, mira que va armada y que tiene las manos ensangrentadas y que tiene un pasamontañas puesto. Pero yo dije, no, yo quiero sentir. Y se lo entregué. Y se lo entregué sin conocerla. Y ella lo recibió, lo tiró al piso, lo pisoteó, lo escupió y se fue burlándose de mí, mientras yo me quedé recogiendo los pedazos. Ese no fue un buen comienzo, pero mi decisión de sentir ya no tenía vuelta atrás. Porque prefería un segundo de gozo que una eternidad en un mundo de icopor. Y me costó sanar, pero me propuse hacerlo a toda costa. Y luego conocí a otra que me lanzaba anzuelos para que yo cayera, pero también tenía las manos ensangrentadas y no caí. Y a otra que defendía derechos especiales para ella dentro de la relación y tampoco caí. Y así fue como poco a poco fui aprendiendo a relacionarme. Y esas primeras señales fueron claves, se me fue arreglando el escogedero. Y mientras yo iba haciendo eso e iba sintiendo, el mundo dejó de saber a cartón y comencé a ver a color. Yo no sé si se sientan identificados, pero hay un libro que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, que fue bestseller hace mucho tiempo y habla de esto. Luego me imagino que yo no soy el único. Y en ese proceso conocí a quien desde hace 20 años es mi esposa. La amo profundamente. Y me dio 2 hijas que son la luz de mi vida. Algo muy importante de la forma como nació la relación con mi esposa es que nos encontramos en la mitad. Así me imaginaba metafóricamente la relación con mi mujer, con la mujer ideal. Yo no la tuviera que perseguir ni que ella me persiguiera a mí, sino que los dos nos buscáramos y nos encontráramos. Y era una situación ideal que yo no sabía si se podía encontrar en el mundo real. Y hemos ido construyendo una relación basada en la equidad. No digo igualdad porque no somos iguales.
Respetamos nuestras diferencias, siempre tratando de ponernos en los zapatos del otro y planteando escenarios en los cuales uno se imagina cómo se sentiría el otro en esta situación. Pues bueno, con eso mi vida cambió. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque con todo ese proceso mi vida ha cambiado, yo he cambiado y ahora me cuesta mucho trabajo entenderme con muchos amigos de mi juventud, que los recuerdo y los quiero muchísimo, pero veo unas barreras muy fuertes que nos separan. Y me quedan unos pocos amigos de la juventud con los que hablo cosas íntimas, con los cuales tenemos una relación más sana, con los cuales las relaciones están basadas en el respeto y en el amor, no en la rivalidad y la competencia. Bueno, y les digo todo esto porque después de haber crecido en una sociedad misógina, ahora respeto muchísimo el trabajo que han hecho las mujeres en el último siglo por construir un mundo mejor. Mi abuela marchó por el derecho al voto de la mujer en Colombia. Mi madre luchó por sacar adelante su educación superior y aportar ingresos a la casa. Mi hermana luchó por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y a que su dignidad y su valor como personas no estuvieran basados en una membrana. Y he descubierto que yo soy hombre y soy sensible, que me gusta escribir y cocinar y que me acepto así. El arte me hace vibrar, que ver el Guernica de Picasso me produce un sentimiento de dolor desgarrador. Pero también cuando veo un paisaje hermoso, no sé si este se vea hermoso porque estoy a contraluz, siento una experiencia espiritual sublime. Y así los hombres de mi pasado se rían. Así soy. Y así me acepto. Y no solo me acepto, sino que ahora cuestiono muchas costumbres de la sociedad machista en la que crecí. Y quiero para mis hijas un mundo mejor que el mundo que tuvieron que experimentar las mujeres que las precedieron. Y así eso vaya en contravía de la sociedad enferma y disfuncional en la que yo crecí. Ahora acepto y acojo dentro de mí a ese niño que lloraba porque el conejito de la canción se iba a mojar. Un abrazo y feliz día.